Con GS1 México tienes todo para competir, comercializar, fidelizar, liderar. Tienes una meta. GS1 México te acompaña hasta alcanzarla. Sigue siendo parte de esta comunidad única. Colabora. GS1 México. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente, como cada semana, de la mano de GC1 México, donde podemos presentar estos espacios de webinars en los que presentamos temas que son de relevancia para el desarrollo de sus productos, de sus procesos y los servicios. Esto como beneficio de su membresía como asociados de GC1 México. Mi nombre es Diego Zúñiga y el día de hoy me honra poder presentar un nuevo webinar, en este caso un tema que estaremos viendo el día de hoy, que es enfoque, colaboración y pensamiento sistémico, los valores de las organizaciones inteligentes. Un tema que estará brindado de la mano de Paxia, quien conforma nuestro programa de aliados estratégicos. Como bien saben, estos webinars son presentados tanto por GC1 y de la mano de nuestros aliados estratégicos, quienes nos ayudan a poder brindar capacitaciones que sean de valor para todos ustedes. Como siempre, me gustaría primero brindarles un pequeño contexto, en este caso de Paxia, que nos acompaña el día de hoy, para que conozcan un poco a nuestros aliados. Paxia es una empresa que se dedica a entregar servicios de inteligencia comercial y asesoría especializada para el retail y trade marketing. En su representación, el día de hoy nos acompaña Ricardo Guadarrama Tejeda y también me gustaría presentarlo antes de cederle la palabra. Ricardo es un empresario con amplia experiencia en consultoría, integración, implementación y manejo de proyectos de sistemas de información. Y actualmente Ricardo dirige Paxia, brindando asesoría especializada y servicios de inteligencia comercial para empresas fabricantes o comercializadoras de productos empacados. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro panelista, Ricardo Guadarrama, quien nos presentará este grandioso tema. Bienvenido, Ricardo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Un placer. Muchísimas gracias a todo el equipo de GS1 por el día de hoy invitarnos a estar en esta sesión de webinars. Siempre para nosotros es un placer acompañarlos y también agradecerle a toda la gente, a todos los asociados de GS1 que el día de hoy nos acompañan. Ojalá se puedan integrar más y más personas a este webinar que, bueno, pues es parte de una serie que hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de los últimos meses acá en los foros de GS1 y obviamente pues tratamos de hilar estos contenidos de manera tal que pues podamos llevar los diferentes temas pues con base en lo que hemos planteado. Hemos planteado básicamente el poder hablar acerca de mercadotecnia, obviamente, mercadotecnia aplicada al punto de venta, pero hemos también incluido dentro de estos temas que hemos venido compartiendo con ustedes la parte de comprender cómo la economía genera pues este tipo de actividades de comercio, actividades de fabricación de productos, etcétera, qué relación existe entre la economía y la mercadotecnia, que es una relación muy estrecha, y obviamente cómo la economía y la mercadotecnia eh, pues impulsan el desarrollo financiero y en algunos casos obviamente también el desarrollo y el bienestar colectivo pues de las personas, de las poblaciones. Entonces voy a compartir con ustedes un documento. Denme un segundito para poder hacer la presentación. Voy a compartir por aquí. Ok,
Ok, ahí ya ven ustedes mi pantalla y en unos segundos van a ver la presentación. Listo. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar, como bien comentaba Diego, acerca de un tema que es fundamental para organizaciones como ustedes que están desarrollando sus negocios en la venta minorista, ya sea que sean ustedes importadores, fabricantes o que sean comercializadores de productos de consumo. Vamos a hablar acerca de lo que es las organizaciones inteligentes, cuáles son los valores que rigen la conformación y el desarrollo de estas organizaciones inteligentes a través de tres grandes, digamos que enfoques. Básicamente vamos a platicar un poco acerca de lo que es las 5 prácticas que un autor que se llama Peter Senge, que es pues un sociólogo, yo diría que también es un filósofo organizacional, que hoy en día colabora en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, y que dirige una de las divisiones de este instituto que va justamente enfocado al desarrollo de organizaciones modernas, de organizaciones que se puedan eh, alinear de manera mucho más flexible y mucho más ágil hacia la dinámica que tiene hoy en día el mundo, ¿no? Sobre todo el mundo digital. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto y el día de hoy vamos a tocar pues 3 temas en el webinar. La primera parte vamos a hablar bastante acerca de lo que es nuestro eh, poder mental, es decir, vamos a comprender en la primera parte por qué es importante comprendernos en términos de cómo percibimos la realidad y cómo es que interactuamos con todo el contexto que nos rodea a nivel individual. También vamos a hablar un poco acerca del statu quo que existe hoy en día en ese contexto en el cual interactuamos como individuos y de manera también colectiva. Vamos a hablar un poco acerca de cómo este contexto actual que genera desconexiones sistémicas está en gran parte fundamentado en la manera en la cual nos organizamos en las empresas de manera jerárquica, y vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las, digamos, desventajas de seguir viendo nuestras organizaciones como pirámides, ¿no? En la segunda parte vamos a entrar ya un poco más en entender cuáles son esas 5 disciplinas de las organizaciones inteligentes, de manera tal que vamos a poder repasar cómo poder implementarlas dentro de nuestras empresas. Y en la última parte vamos a llevar esta, pues estas 5 disciplinas, las vamos a, digamos, a ejemplificar en el contexto de lo que es la industria del consumo, particularmente en el ciclo de venta de los productos que se fabrican y que se venden a través de las empresas del retail, que es pues el contexto en el cual todos nosotros que estamos el día de hoy aquí, pues nos desarrollamos. Entonces vamos a empezar, y vamos a empezar primeramente hablando acerca de un libro que probablemente algunos de ustedes ya lo han leído, algunos quizás ya lo han releído muchas veces, algunos inclusive, como es mi caso, podríamos tener ese libro más como un libro de consulta después de haberlo leído pues varias veces. Me refiero a un libro que se llama El Kybalión, y es un libro de filosofía hermética, así se ha denominado porque se dice que el autor de estos principios que se establecen en este libro se llamó Hermes Trismegisto, y era un pensador erudito del antiguo Egipto que estableció dentro de su filosofía un principio fundamental que es el mentalismo. Y ese axioma, más bien ese fundamento general, se basa en un axioma que nos dice que todo es mente y que el universo, es decir, todo aquello que nos rodea, es producto de las
de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de cómo nosotros, a través de nuestros sentidos, vamos percibiendo el contexto que nos rodea. Entonces, a partir de este axioma fundamental, el libro desarrolla 7 principios a través de los cuales nos va ayudando a comprender no solamente todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, sino también nos ayuda a extrapolar más allá de todo aquello que no podemos percibir en otras dimensiones, cómo es que el todo, el universo, algunos podríamos llamarle Dios, o la energía justamente que rodea el universo, opera. Es decir, podemos nosotros con estos axiomas, estos 7 principios del mentalismo, podernos acercar de manera mucho más específica a comprender todos los fenómenos que suceden y que están fuera de nuestro control, ¿no? Y aquí me gustaría empezar por comprender o tratar de comprender qué es el todo. Yo decía que el todo puede ser algo semejante a hablar de Dios. Si nosotros quisiéramos describir qué es el todo o quisiéramos describir qué es Dios, nos vamos a encontrar con que cualquier forma que nosotros podamos percibir para poder explicar qué es el todo, siempre se va a quedar corta. Y si en algún momento pudiéramos estar seguros de que ya logramos comprender y por lo tanto podemos explicar qué es el todo o qué es Dios, entonces dejaría de serlo. Es una especie como de aproximación constante sin verdaderamente nunca lograr comprender en realidad y poder explicar de manera específica qué es eso a lo que nos referimos con el todo. Entonces podría parecer que es como inútil intentar hacer este esfuerzo, ¿no? De comprender qué es ese ente, esa energía, esa deidad a la cual todos de una o de otra manera nos referimos. En las religiones, por ejemplo, resulta muy difícil siempre tratar de explicar qué es esa deidad que en determinada religión nos orienta, nos guía o que nos ayuda a seguir, ¿no? Yo lo que diría es que no hace mucho sentido el atormentarnos tratando de explicar esas fenómenos o esos entes que pues básicamente surgen de nuestra fe, de esa parte que no es racional, no es perceptible, pero que algo dentro de nosotros nos permite creer que existe. Entonces, pues sí, efectivamente, no hay que atormentarnos, pero quizás a cambio de no poder explicar y no poder comprender esto que estamos mencionando como el todo universal, yo creo que lo más conveniente para nosotros como seres terrenales, seres humanos, es con toda humildad, lejos de intentar dominar eso, tratar de convivir con eso, con esto o aquello que signifique el todo universal. Puede ser un poco paradójico y a veces hasta inevitable el que con mayor reflexión acerca de qué es eso y tratando de explicarnos qué es, por ejemplo, Dios, nos vayamos pues en algún sentido frustrando, pero en otro sentido vamos a ir comprendiendo y aproximándonos un poco más para tratar de aterrizar algunas ideas que normalmente rondan nuestra mente. Y entonces nos empiecen a caer lo que decimos los veintes, ¿no? Y es entonces con curiosidad, ¿no? Y con un proceso de indagatoria constante, pues que vamos paso a paso a construir nuestro propio concepto del todo, ¿no? Entonces podríamos decir que si nos abocamos a tratar de comprender algo dentro de todo este gran universo de conocimiento, esa investigación, esa indagatoria constante nos va a permitir comprender una parte del todo. Uno de los axiomas que nos plantea, en este caso el Kybalión, nos dice que como es arriba, es abajo, y como es afuera, es adentro.
Esto sirve mucho porque, por ejemplo, cuando nosotros dominamos cierta parte del conocimiento humano en nuestras disciplinas, derivado de nuestro estudio, de nuestra investigación, podemos observar cada día mejor cómo opera cierto contexto de estas áreas de conocimiento. Por ejemplo, cómo opera el retail, cómo opera la industria del consumo, etcétera. Y a través de este axioma que les acabo de mencionar, podemos traspolar el comportamiento que observamos en determinados espacios reducidos a tratar de comprender que así mismo sucede más allá de eso que comprendemos. Es un tanto, digamos, de repente hasta complejo explicarlo y compartirlo con ustedes, pero estoy cierto que muchos de los que hoy nos están escuchando están pues echando a volar su reflexión para tratar de que esto que les estoy platicando ahora lo podamos pues tener un poco más aproximado a nuestra comprensión, ¿no? ¿Qué podríamos decir en términos generales? Pues que el todo no solamente es eso que nos envuelve a nivel de nuestro ser de manera inevitable, pero también al mismo tiempo el todo es el constructo mental que proyecta nuestra percepción, ¿no? Entonces, cuando nosotros percibimos algo, eso es parte del todo, tanto como nosotros también somos parte del todo. Y en colaboración en un modelo más colectivo, también nos vamos conformando bajo esos axiomas, esos principios que este libro, que yo les recomiendo ampliamente que puedan leer y puedan repasar, nos plantea, ¿no? Cuando se topen con este libro, los que aún no se lo han topado, no desesperen, léanlo. Quizás la primera vez que lo lean, y lo digo por experiencia propia, pues quizás no se logren aterrizar muchos de los ideas y conceptos que ahí se plantean, pero les garantizo que la segunda vez que relean este libro o la tercera vez y así de manera sucesiva, estoy seguro que van ustedes a, como lo decía hace unos segundos, van a poder tener su propia percepción de lo que esos principios plantea en el libro. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de esto en este webinar? Porque a lo largo de todo lo que les voy a platicar, es importante que ustedes puedan ver primeramente cómo participan ustedes en este contexto a nivel individual, dentro de sus organizaciones o a nivel ya de la industria en general, pero sobre todo también para que puedan comprender que todo aquello que está fuera de ustedes, el contexto que rodea, los fenómenos que se dan inevitablemente por todas las fuerzas que se generan entre todos quienes participamos en la industria, pues también tienen un cierto modelo de comportamiento, porque hablaremos mucho acerca de lo que es la comprensión sistémica de todo lo que estamos pues enfrentando cotidianamente. Entonces, por una parte es que mantengan ustedes presente que se trata de una percepción personalísima, todo aquello que vamos a tocar el día de hoy. Y por otro lado, y es a lo que me referiré en este segundo slide, también comprender el contexto, observándolo y tratando de contextualizarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros vemos en el contexto al día de hoy? Bueno, yo les diría, antes de la revolución digital, antes de todo esto que nos tiene al día de hoy con la posibilidad de conectarnos a distancia a través de las computadoras, antes de todo lo que hoy nos ofrece la inteligencia artificial, la integración de tecnología y servicios de información, etcétera, antes de toda esta revolución industrial, el mundo realmente era bastante más simple y bastante más predecible, ¿no? Fíjate lo que sucedía durante los últimos 300 años antes de la etapa digital que estamos viviendo. Primeramente, las organizaciones podían ser competitivas con dos tareas muy fundamentales: dividir el trabajo de manera horizontal y a nivel vertical, dividir la toma de decisiones. Esto es, generábamos departamentos especializados para cierto tipo de labores específicas
que intentábamos orquestar o intentamos orquestar para poder entregar un producto o un servicio a nuestros clientes o consumidores. Eso a nivel horizontal. Y a nivel vertical, la jerarquía nos permitía o nos permite tomar decisiones, ¿no? Entre más alto en el nivel de la jerarquía de una organización, más complejas, entre comillas, pueden llegar a ser las decisiones que se tomen o más relevantes estas decisiones para el negocio. Por supuesto, la gente que opera en la base de la pirámide jerárquica, normalmente no se le exige tomar decisiones, más bien se le exige tomar acción de manera específica, ¿no? Y normalmente las áreas o las personas que ocupan los niveles jerárquicos más altos, normalmente no operan, normalmente la labor es de análisis y de toma de decisiones, digamos, más estratégicas a nivel tanto del negocio como de la organización, ¿no? Pero esta forma de organizarnos, si bien sigue vigente, porque la mayor parte de los modelos organizacionales son jerárquicos, pues la complejidad del mundo actual y sobre todo el nivel de aceleración en la innovación empiezan a ya no ser compatibles con este modelo burocrático de organizaciones jerárquicas piramidales, ¿no? De hecho, pues desde hace por lo menos 20 años, todos hemos sido testigos de cómo muchas organizaciones que fueron líderes en cierto tipo de industrias han desaparecido pues del mapa de la sociedad. Y en gran medida esto, digamos que está relacionado sobre todo porque son empresas que no lograron ver cuáles eran las amenazas que las estaban acechando. A veces inclusive amenazas de potenciales consumidores más pequeñitos que estas organizaciones y que fueron subestimados. De manera tal que cuando menos se dieron cuenta, estas pequeñas organizaciones que estaban surgiendo ya sobre la base de un nuevo modelo de organización y un nuevo modelo de negocio, terminaron por pues devorar grandes organizaciones o inclusive por revolucionar completamente industrias, ¿no? Y bueno, ejemplos, no me voy a detener mucho en ahorita platicarlos, pero pues piensen en compañías como Kodak, como Starbucks, ¿no? Piensen en compañías eh, de todas las industrias como la industria de la aviación, como la industria del entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede con estas organizaciones? Normalmente, el contexto y la atmósfera que rodea a las organizaciones jerárquicas principalmente está basada en la subordinación. Básicamente es un lenguaje a través del cual el que está arriba de la jerarquía tiene una ascendencia para poder, pues, ordenar a los niveles bajos y los niveles bajos normalmente están dispuestos a obedecer las indicaciones del nivel inmediato superior, ¿no? Entonces, bajo este modelo, se generan muchas barreras de comunicación y sobre todo muchas barreras de colaboración. Lo que más incentiva en las organizaciones jerárquicas principalmente es el individualismo, es decir, cómo lograr que yo en lo personal pueda ascender en la pirámide jerárquica, a veces inclusive por encima de los demás y a veces inclusive con prácticas poco éticas. Entonces, conforme tú vas ascendiendo en la pirámide organizacional, la competencia se va agudizando cada vez más, porque hay menos espacios, entre más alto estás en la pirámide, menos espacios hay que tú puedas ocupar. Y por lo tanto, pues este proceso de competencia entre los mismos colaboradores de una misma organización empieza a generar una serie de circunstancias de separación y a veces inclusive de confrontación, ¿no? Entonces, eso lo vemos todos los días en las organizaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar? Salir de esas desconexiones que se generan por las organizaciones jerárquicas, ¿no? Aquí yo les preguntaría de manera inicial, ¿a ustedes qué es lo que los conecta con su organización? Hablando de desconexiones, ¿qué es aquello que los conecta?
si es que hay algo que los conecta. Capaz que algunos de ustedes podrían pensar, bueno, a mí lo que me conecta es la remuneración salarial que tengo de la empresa y es absolutamente legítimo. Pero probablemente muchos de ustedes digan, a mí lo que me conecta es la visión de la organización o lo que me conecta es los niveles de colaboración que generamos entre el equipo de trabajo, o quizás lo que los conecta es el propósito de la organización. Podría yo imaginarme que la gran mayoría pues de nosotros, por supuesto que valoramos mucho la remuneración que obtenemos del trabajo que le entregamos a nuestra empresa. Pero no basta con eso, sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos es muy importante que podamos transformar la manera en la cual nos relacionamos con la organización para la cual trabajamos, ¿no? Entonces, este documento que hemos elaborado a nivel de webinar para ustedes el día de hoy, lo hemos hecho con la idea de poder hacer eco con todos ustedes para transformar todos los grupos de trabajo en los cuales colaboramos en la intención de que como individuos, pero también como colectivo, podamos alcanzar la plenitud y también el bienestar que estamos anhelando en el fondo, todos, ¿no? Entonces, aquí no estamos pretendiendo simplemente darles una receta, ¿no? Y decirles, oye, sigue el paso a paso para que puedas obtener mejores resultados de negocio y una mayor armonía al interior de la organización. En realidad, lo que estamos buscando es despertar en todos ustedes la curiosidad y sobre todo la voluntad para que empiecen a indagar y que podamos ir más allá juntos de los estereotipos que se nos han impuesto por todo este status quo. Ya saben, estereotipos como que para poder tener éxito hay que estar en un alto nivel de la jerarquía para poder ganar más dinero, o estos estereotipos de que entre menos nivel en la jerarquía tienes, más operador eres y deberías de ser más obediente, o inclusive algunos otros estereotipos que paulatinamente se han estado transformando afortunadamente, pero todavía hace algunos años creíamos que entre menos salario le pagáramos a nuestros colaboradores, pues podíamos tener mayor rentabilidad en el negocio. Inclusive ahí había paradigmas ya más en la macroeconomía que se han venido rompiendo, ¿no? Recordarán que hace algunos años nos decían que si se aumentara el salario mínimo de los trabajadores iba a haber mayor inflación. Y bueno, nos hemos dado cuenta en los últimos años que a pesar de que se ha aumentado los niveles de salario mínimo que se definen en nuestro país, pues con todo y que vino una pandemia en 2020 y tal, pues los niveles de inflación, por lo menos en el país, han estado bastante estables. Este año, pues básicamente se aumentó el salario mínimo a principios de año cerca de un 20% y la inflación no va a pasar el 5% según proyecciones de la gran mayoría de los expertos en economía, ¿no? Al menos hablando en México. Entonces, de eso se trata, de que podamos abrirnos a escuchar estas 5 disciplinas de las cuales vamos a platicar a continuación, que nos ayuden a crear organizaciones inteligentes y romper muchos de los paradigmas que quizás hoy limitan nuestra actividad al interior de las organizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar, me gustaría también poder dar un contexto importante de cuál es la diferencia entre ser profesional y ser profesionista, porque aquí vamos a romper un primer mito muy importante o un primer paradigma que hemos tenido probablemente muchos de nosotros pues por mucho tiempo, ¿no? Primero decirles que en lo personal, yo cuando era muy pequeñito, cuando era niño, yo escuchaba en mi familia permanentemente que si yo estudiaba, me preparaba y lograba terminar una carrera profesional, me iba a ir muy bien en la vida. Y así era como que el paradigma que nosotros en nuestra familia teníamos pues desde por lo menos una generación atrás y mi generación creció con ese mensaje muy arraigado en nuestra mente. Obviamente al crecer, al lograr tener yo la posibilidad de estudiar, de desarrollarme, me he ido dando cuenta que no necesariamente eso es suficiente. Y no lo digo exclusivamente por mi experiencia personal, sino también por experiencias de amigos, compañeros, colegas,
que a pesar de que han concluido su proceso académico y son licenciados, ingenieros, médicos, abogados, etcétera, no terminan de encontrar cómo desarrollar ese conocimiento y, entre otras cosas, pues terminan trabajando de otra forma o para otro tipo de disciplinas que no fueron para las cuales ellos estudiaron, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos que se dan, que rompen con las ideas preconcebidas, porque la realidad es muy terca y la realidad muchas veces rebasa y cambia y transforma a pesar de nuestras creencias todo aquello que nosotros hubiésemos esperado, ¿no? En la vida. Entonces, es muy importante diferenciar entre lo que es un profesional y un profesionista, porque a veces también simplemente siendo profesional en lo que hacemos, aunque no tengamos un grado académico que nos avale como profesionistas, podemos lograr mejores resultados, elevar nuestra calidad de vida e inclusive lograr una mayor contribución social, que en últimas el trabajo para eso sirve. Y eso es por lo cual el trabajo existe, para servir a los demás en algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto. Primero, hablemos de lo que es un profesional. Un profesional tiene principalmente dos características. La primera es que está interesado en aprender y perfeccionar su oficio. Y la segunda es que el servicio que presta o la labor que desempeña la realiza de manera excelente, con excelente calidad, ¿no? También un profesional ejerce su oficio con disciplina, con compromiso, de manera especializada, se ha formado probablemente en universidades o quizás se ha formado de manera autodidacta, quizás a través de algún tipo de academia eh, que quizás no acredita oficialmente los saberes, pero los saberes los tiene. Un ejemplo son los deportistas, ¿no? Los deportistas de alto nivel, que ahora estuvieron en las Olimpiadas, son considerados profesionales en sus áreas de dominio, pero ellos no tienen ninguna acreditación, o sea, no hay ninguna academia para formar corredores de 100 metros profesionales o clavadistas profesionales. No hay un certificado oficial que te avale como gimnasta profesional. Sin embargo, la disciplina, el trabajo, pues les ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para considerarse profesionales de esa actividad deportiva. Pero bueno, ese es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Ejemplos de personas que, por ejemplo, lustran zapatos y son todos unos profesionales en su oficio. O personas que su oficio es ser carpintero y son profesionales de la carpintería, aunque no tengan un aval académico de alguna universidad que les diga eres ingeniero carpintero o algo por el estilo, ¿no? Y así los oficios en nuestro país y en el mundo, yo les diría, son los que verdaderamente hacen que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, eso por un lado son los profesionales. Ahora, los profesionistas, de hecho, la palabra profesionista no existe en ninguna otra parte del mundo, solo se acuñó aquí en México. Y sobre todo se acuñó para poder diferenciar a los profesionales de aquellos, los profesionales que no tienen un aval oficial, de aquellos que sí lo tienen. Entonces le llamamos profesionistas a aquella persona que, si bien ejerce un oficio o ejecuta una labor, pues realmente ha recibido un nivel, ya sea medio, técnico o superior, avalado por alguna escuela o universidad que sea reconocida, principalmente por el gobierno, ¿no? Entonces, un profesionista también tiene dos características fundamentales, igual que los profesionales, nada más que estos en otro sentido. Los profesionistas han obtenido un título o certificado que acredita de forma académica su grado de estudios. Y segundo, suele afiliarse en sindicatos, cámaras, colegios o inclusive organizaciones gremiales para tener un mutuo reconocimiento. O sea, para el profesionista es muy importante que con sus pares pueda haber un mutuo reconocimiento. Aquí yo, por ejemplo, les puedo platicar una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar por ahí de los años finales de los 90, yo colaboraba para
una empresa que hacía pues gestoría de aviación en las instituciones de gobierno, particularmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo llegaba a estas oficinas porque quería tener una plática, una reunión o que me atendiera algún funcionario público de la Secretaría, pues yo llegaba con las secretarias, ¿no? Y decía, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vengo con el licenciado fulano de tal, ¿no? Y me decía, ah, sí, permítame, ¿a quién anuncio? Y yo le decía, ah, pues a Ricardo Guadarrama. Y me decía, ¿licenciado o ingeniero? O sea, para la gente en el gobierno, por ejemplo, en aquel entonces, supongo que hoy todavía, es muy importante que tú te antepongas un título al nombre. Y cuando yo escuchaba cómo conversaban entre ellos, no se referían el uno al otro por el nombre, sino se referían por el título, ¿no? Entonces hablaban como, oye, ingeniero, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, sí, licenciado, ¿cómo le ha ido? Entre ellos, ¿no? Y así sigue sucediendo mucho, es decir, efectivamente los profesionistas buscan agremiarse para poder reconocerse a nivel de su grado académico los unos con los otros, ¿no? Entonces yo diría que la diferencia fundamental entre un profesional y un profesionista es que el primero, el profesional, tiene conocimientos que ha adquirido mediante el interés, la curiosidad, la experiencia propia, obviamente la ética, los valores, la dignidad y sobre todo el respeto a su oficio. Y no tiene un título universitario necesariamente. En cambio, un profesionista puede tener conocimientos sin que necesariamente tenga experiencia. Y además para ellos no es indispensable, para los profesionistas, reconocer la ética, los valores, la dignidad y el respeto al trabajo. Pareciera que el objetivo de un profesionista concluye cuando logra un título. De ahí en adelante parecería que es merecedor de todo simplemente por tener ese aval. En cambio, un profesional sabe que nunca va a terminar de dominar ese oficio, esa labor, pero que siempre va a poderla perfeccionar de manera paulatina, ¿no? Entonces, un profesional no necesariamente es un profesionista y viceversa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en nuestro contexto? Que estamos llenos de profesionistas, pero nos hacen falta profesionales. Y no estoy diciendo que un profesionista no pueda ser un profesional, claro que lo puede ser, pero un profesionista no siempre es un profesional y ahí es donde tenemos que tratar de encontrar cuál es nuestro lugar dentro de las organizaciones, cómo nos estamos comportando como profesionistas o como profesionales. Bueno, aquí les voy a hacer una recomendación. Lean este ebook que se llama Paso a Paso, cómo profesionalizar la labor comercial de tu empresa. Ahí andamos mucho más en estas diferencias y sobre todo nos vamos de manera específica a dar una serie de recomendaciones para que podamos en la mayor parte de estos espacios colaborativos que tenemos en las empresas, trabajar de manera profesional, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco ya en materia de qué es una organización inteligente. Por supuesto, una organización inteligente está conformada por profesionales, que quizás algunos de ellos sean profesionistas, pero lo más importante es que nos comportamos dentro de las organizaciones inteligentes como profesionales, ya lo decíamos, con mucha voluntad, con mucha intención, curiosidad, para poder aprender de manera continua y para poder entrar justamente en un proceso de perfeccionamiento de nuestra labor individual y de la labor colectiva, ¿no? Entonces, podríamos decir que las organizaciones inteligentes son aquellas que están diseñadas para aprender de manera consistente y sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que no dependen de la voluntad de una persona, ya sea el jefe o el gerente o el director, para que se impulse el conocimiento, sino se trata de que a nivel sistema integral de la organización, permanentemente estemos practicando algunas disciplinas. ¿Cuáles son estas disciplinas que definen a las organizaciones inteligentes? Bueno, aquí vemos las 5 disciplinas. La primera disciplina y la segunda disciplina son a nivel personal, que son las que ustedes ven en el esquema que está en la parte superior. La primera es el dominio personal y este se refiere justamente a la voluntad y el compromiso continuo que cada persona tiene con el aprendizaje
y con el crecimiento personal. En este caso, todas las personas practican el dominio personal para poder ampliar sus habilidades y conocimientos, y eso en últimas beneficia a la organización en su conjunto, pero date cuenta cómo el dominio es justamente personal, y sobre todo hablamos de dos características: voluntad y compromiso. La segunda disciplina, que también es de manera personal, se llama modelos mentales. Y básicamente aquí, esta disciplina trata sobre el reconocimiento de cómo percibimos el mundo y sobre todo cómo tenemos la posibilidad de ajustar esas percepciones, esas suposiciones que internamente influyen en cómo tomamos decisiones de manera personal. Esta disciplina de los modelos mentales nos motiva a estimular el pensamiento crítico, es decir, a cuestionarnos nuestras propias creencias, de manera tal que al cuestionarlo podamos descubrir que existen otras posibilidades para desarrollar nuevas capacidades y adaptarnos al contexto para poder evolucionar. Entonces, los modelos mentales es una disciplina muy importante y trata siempre de estarnos cuestionando. Por ejemplo, cuestionarnos si lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, primero, quizás lo estamos haciendo bien, pero la segunda pregunta ¿es necesario hacer lo que estoy haciendo? ¿O eso que estoy haciendo, aunque lo estoy haciendo bien, hay otra forma de hacerlo? Y sobre todo, dos preguntas que normalmente activan el pensamiento crítico son: ¿por qué y para qué hago lo que hago? Normalmente, preguntarnos por qué hago algo nos ayuda a analizar qué nos motiva internamente a hacerlo. Y segundo, el para qué nos ayuda a comprender más allá de nosotros cuán útil puede ser para el contexto en el cual nosotros interactuamos. Entonces, ¿por qué y para qué? Son dos preguntas muy poderosas y que nos van a ayudar a tener este proceso de indagación continua que nos va a ir ayudando a modificar nuestros modelos mentales. Esto tiene mucho que ver con lo que les decía yo al principio, ¿no? Si partimos de la idea de que el todo es mental y de que el todo es mente, entonces es muy importante estimularlo para poder tener continuamente un proceso de acercamiento, pues a la más profunda comprensión, y yo les diría a la verdad, aproximarnos lo más cercanamente a la verdad de las cosas, a la verdad de los fenómenos, ¿no? Por supuesto, algunos de ustedes, y yo también soy partidario de saber que la verdad es algo muy relativo. Por eso es muy importante el tema de los modelos mentales, porque para mí lo que puede ser verdad, quizás para alguien más es distinto y él tiene una verdad distinta, ¿no? Me gusta mucho una imagen que por ahí luego circula en redes, en donde estoy frente a frente con otra persona y en la parte del piso hay pues un pintado un 9 para mí. Entonces yo veo un 9 y la otra persona lo que ve es un 6. Y ambos tenemos verdad, pero la verdad depende del ángulo desde donde estés viendo determinado fenómeno. Por eso es importante estimular los modelos mentales, porque también nos permite desarrollar la empatía, es decir, saber que la verdad que yo estoy percibiendo con mis sentidos puede ser distinta para alguien más. Y es en el encuentro de las dos verdades que subyacen un fenómeno, es como podemos encontrar no solamente empatía, sino también colaboración, que es lo que a nosotros en las organizaciones empresariales, pues principalmente nos importa, ¿no? Bien, ahora, hay dos disciplinas en la parte baja del esquema que ya se ejecutan de manera colaborativa. La primera es la visión compartida. Y esta se trata de que en las organizaciones podamos construir una visión común de futuro, pero sobre todo una visión que inspire y que motive a todos los miembros de la organización. ¿Por qué es importante una visión compartida? Porque sobre todo fomenta el compromiso y la cohesión de todos los individuos
alineando los esfuerzos con objetivos organizacionales que son comunes. Entonces, la visión compartida es lo que nos permite creer en las organizaciones. A veces la visión se ve como un requisito administrativo para poner en el sitio web, ¿no? O para poner en los descriptivos de nuestra empresa. Y pues hay muchas visiones, ¿no? De repente yo veo, sigo viendo muchas visiones que, eh, no sé, que versan como ser la empresa líder en servicios de ejecución en punto de venta, ¿no? Pues sí, ¿qué es ser la empresa líder? ¿Líder de qué? ¿Con qué? ¿Con quién? El liderazgo te lo dicta tu capacidad de atención en el mercado, tu participación dentro del mercado, el liderazgo te lo definen tus procesos, el liderazgo te lo define la capacidad y el conocimiento de tus colaboradores. ¿Qué es ese liderazgo? ¿En dónde lo quieres encontrar? Y normalmente este tipo de frases de visión organizacional pues no solamente no enganchan a nadie, sino que se olvidan y se quedan ahí en un documento abandonado, ¿no? Entonces, el pensar y el poder redactar una visión compartida es algo muy importante porque es lo que justamente va a ayudar a la inspiración y a la motivación colectiva. La segunda disciplina que es a nivel colectivo también es el aprendizaje en equipo. Y es que esta disciplina lo que hace es que promueve la sinergia y la colaboración para que el aprendizaje en equipo se logre, de manera tal que los problemas que suelen ser complejos, porque recuerden, puede ser que el equipo de ventas tenga una visión y una verdad distinta al equipo de mercadotecnia, o el equipo de producción tenga una visión y tenga una verdad distinta al equipo de logística, por ejemplo. Entonces, ahí se generan circunstancias, retos que son complejos y para poder encontrar soluciones que puedan ser innovadoras y que puedan ser adecuadas para la organización en su conjunto, es muy importante que se pueda compartir el conocimiento de manera tal que los individuos puedan complementarse y puedan potenciar el poder de trabajo colectivo, ¿no? Entonces, hay organizaciones todavía que los departamentos, las áreas, trabajan como silos y de hecho tienen información diferenciada. A nosotros nos pasa muchísimo en Paxia que cuando empezamos a trabajar con una empresa nos damos cuenta que lo primero de lo cual carecen es de una sola fuente de información que permita a todos ver la misma data para poder en cada una de sus diferentes responsabilidades tomar decisiones que puedan abonar a la visión compartida o a los objetivos comunes, ¿no? Entonces, el aprendizaje en equipo implica que en las organizaciones se abra el conocimiento, no se pueda secuestrar el conocimiento. ¿Les ha pasado que en algunas ocasiones se han topado con colegas que son muy herméticos en el sentido de no mostrarle a los otros colegas qué es lo que hacen y cómo lo hacen? Y es que este tipo de personas lo que están buscando es tener un coto de control dentro de la organización que sea muy oculto para otras personas de manera tal que eso les da seguridad para conservar su trabajo. Pero no se dan cuenta que en ese coto que ellos protegen a capa y espada, pues están ocultando mucho del conocimiento que puede ser útil para otros colegas de la empresa, no en términos de poder sustituir la labor que hace tal o cual individuo, sino en términos de poder entender para qué se trabaja o para qué se hace tal o cual labor, ¿no? Recuerdan la pregunta del para qué, tiene que ver con el contexto, ¿no? Entonces, esas serían las cuatro disciplinas, digamos, que son periféricas, pero la que integra el total de esas cuatro disciplinas es la más importante y es la que aparece en el centro y es el pensamiento sistémico. En esta disciplina, lo más importante que se tiene que enfatizar es que las organizaciones forman parte también de un contexto y todo está interconectado.
ya sea que al interior tengamos diferentes unidades especializadas de trabajo, de responsabilidad o de conocimiento, pero hay una interconexión inevitable entre ellas. Y no cabe duda que también al exterior nuestra organización está interconectada con otras entidades y con otros fenómenos que también nos afectan como organización. Entonces, esta disciplina, que es la más importante porque es la integradora de las otras cuatro, el pensamiento sistémico, entonces nos va a ayudar a identificar patrones y relaciones subyacentes que influyen en el comportamiento organizacional. Fíjense, una de las formas que yo uso para explicar lo que es el pensamiento sistémico es justamente el tema de profesionales y profesionistas, porque eso afecta de manera directa el comportamiento de nuestras organizaciones. Si nosotros creemos que contratar profesionistas basta para que puedan desarrollar bien la labor, puedan entregar resultados positivos a la organización y sobre todo puedan ayudarnos a alcanzar objetivos comunes y la visión que estamos compartiendo, probablemente estemos quedándonos cortos en esa idea, porque sistemáticamente las universidades, sea públicas o privadas, están absolutamente desconectadas de la actividad laboral real, ¿no? A todos nos ha pasado. Terminamos nuestra etapa académica, vamos a buscar trabajo, encontramos un trabajo y resulta que nos damos cuenta que no sabemos nada, que mucho del conocimiento teórico que obtuvimos a nivel académico, no sabemos cómo se aplica en el día con día de un trabajo, de una chamba, ¿no? Esa desconexión, reitero, esa desconexión sistémica afecta a nuestras organizaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que buscamos en nuestras organizaciones es que no importa si contratas profesionistas o no profesionistas, lo importante es que formes profesionales al interior de tu organización, que cumplan con estas 5 disciplinas, que se enrolen con el dominio personal, con los modelos mentales, con la visión compartida, con el aprendizaje en equipo, pero sobre todo que todos los individuos podamos comprender que formamos parte de un sistema. Otro ejemplo que me gusta dar respecto a el pensamiento sistémico es cómo el sistema capitalista que domina todavía gran parte, sobre todo del mundo occidental, influye al interior de nuestras organizaciones. Influye tanto que muchas veces las empresas creemos que un resultado bueno o un resultado de éxito es si alcanzamos las metas de generación de riqueza. Pero pocas veces nos ponemos a pensar qué ha implicado eso, qué ha implicado ese buen resultado. Inclusive las grandes corporaciones, ¿no? Sucede que las grandes corporaciones pues tienen un nivel de apalancamiento financiero muy fuerte porque suelen ser empresas públicas. Estas empresas públicas normalmente están respaldadas por fondos de inversión. Y estos fondos de inversión lo mismo trabajan para la compañía A, la compañía B, que suelen ser en el escenario del consumidor competencia, pero que en realidad son parte de los mismos dueños. Esos fenómenos que existen y que rebasan a nuestras organizaciones nos inciden. Porque muchas veces, si por ejemplo tú eres una pyme y tú desarrollas un servicio, un producto en un segmento en donde hay una dominancia por parte de grandes corporaciones, va a ser muy difícil que tú compitas. Y si tu intención es competir contra esas grandes corporaciones, lo más probable es que te vas a frustrar en el camino. Entonces, comprendiendo este tipo de sistemas que existen y que son, irremediablemente son, como lo decíamos al principio de la plática, el mundo es y el todo es como es. No podemos discutirlo ni lo podemos dominar, si ni siquiera lo podemos describir, ¿cómo lo podemos dominar? Eso existe y es parte de lo que no está dentro de nuestro control. Entonces, un modelo económico dominante como el que actualmente tenemos todavía en estas tierras del mundo occidental, nos implica que al ver de manera sistémica el fenómeno, podamos encontrar alternativas. Una alternativa para las pymes, por ejemplo, cuando participan en un segmento, una categoría dominada por grandes corporaciones o por oligopolios, es encontrar un nicho, no competir.
Y una vez que encuentras un nicho, empezar a diferenciarte, no competir. Pero fíjate cómo aquí te acabo de decir algo que va en contra de lo que normalmente en los modelos mentales comprendemos o tenemos muy arraigado, que es hay que competir para poder destacar. Nos educan para la competencia, nunca nos educan para la colaboración. Y aquí es parte de los paradigmas que estamos buscando romper. En las organizaciones no se requiere competir, en las organizaciones se requiere colaborar para diferenciarnos. Y siempre va a haber un espacio de diferenciación, aunque no siempre va a haber un espacio de competencia. Entonces, aquí hay algo importante o interesante para poder reflexionar. Ahora bien, veamos cómo esto se aplica particularmente el pensamiento sistémico en el retail. Entonces, vamos a aproximarnos a través de algunas de las problemáticas que normalmente, seguramente ustedes se topan. Vean, por ejemplo, muchos de ustedes que trabajan en esta industria y que venden sus productos a través de distribuidores, ya sea del canal moderno o del canal tradicional, se enfrentan a mantener una buena salud de los inventarios distribuidos, es decir, que tengan suficiente mercancía distribuida en los diferentes distribuidores, valga la expresión, para poder no caer en agotados y generar problemas de venta perdida, pero tampoco tener inventarios tan altos que puedan tener riesgo de que se caduque el producto, se maltrate, se pierda, o inclusive que en algún momento el distribuidor, por tener un exceso de inventario que no rota, te pueda hacer devoluciones. Y una devolución para ti como fabricante de productos de consumo o para ti como importador de productos de consumo, pues pega directamente al estado de resultados, igual que las caducidades, igual que cualquier tipo de merma. Entonces, ¿cómo logras tú tener salud en los inventarios? Bueno, aquí vemos las dos problemáticas, ¿no? Por un lado, es una problemática tener altos inventarios y también es una problemática tener bajos inventarios. ¿Cuáles son las argumentaciones aisladas normalmente del equipo de ventas y de trade marketing? Ventas va a decir, tenemos altos inventarios porque los productos no se están exhibiendo en el punto de venta. Es decir, es culpa de trade marketing. Y trade marketing va a decir, no, es que tenemos altos inventarios porque la demanda en determinadas tiendas es menor a las existencias que tenemos en el punto de venta. Es decir, inventaríamos más de lo que podemos y somos capaces de vender. Bueno, en esas dos visiones, en esas dos verdades que no podemos juzgar como ciertas o falsas, pero sí podemos saber que ambos equipos tienen una visión diferente del mismo fenómeno, de la misma problemática. La otra problemática, que son los inventarios agotados, pues ventas diría, tuvimos una demanda de producto poco usual. O sea, hubo un pico de venta que nos llevó a vender todo el inventario que teníamos y nos quedamos en agotados. Y por otro lado, trade marketing podría decir, pues no se planeó oportunamente el resultado, es decir, no es que hayamos tenido un pico, sino vendimos lo que teníamos que vender, pero no se puso atención en saber que había o un ritmo más acelerado de venta o un momento oportuno en el cual tenías que sugerir el resultado por parte del equipo comercial, ¿no? Por parte del equipo de ventas particularmente. Entonces, una problemática como esta, ¿cómo se puede resolver? Pues básicamente con integración, básicamente con comunicación, con aprendizaje conjunto. Porque yo siempre digo algo, el resultado no es lo más importante. El resultado puede ser bueno, puede ser malo en función de si logramos o no logramos nuestros objetivos planteados. Pero eso no es lo importante. Lo importante es analizar cómo es que llegamos a determinado resultado. Inclusive cuando los resultados son buenos, es importante preguntarnos cómo logramos ese buen resultado, porque eso nos puede ayudar a tener una reflexión de cuáles son esas cosas que estamos haciendo bien, que estamos haciendo diferente, para poderlas seguir haciendo, para replicarlas o para fortalecerlas. Lo mismo cuando el resultado no es bueno. Lejos de latillarnos o de señalar y de echar culpas, lo importante es analizar qué sucedió. Y una vez que analizamos qué sucedió, qué fue lo que en el proceso falló, qué fue lo que se omitió, etcétera, podemos lograr
tener una mejor coherencia en el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, la salud de los inventarios es algo que se tiene que ver de manera muy sistémica. ¿Y cómo lo puedes ver de manera sistémica? Bueno, analizando el ciclo de venta, ¿no? Al identificar el ciclo de venta, tú vas a poder saber de qué manera hacer el análisis y la interpretación de los resultados. Reitero, sean buenos o sean malos resultados, en función de si alcanzamos o no alcanzamos los objetivos. Fíjate, este esquema te ilustra cómo opera el ciclo de venta de manera sistémica. Primero empieza con un pedido inicial, ¿no? Que normalmente es el sell-in, ¿no? Entonces te catalogas en un distribuidor y el distribuidor te emite tu primer pedido y tú estás feliz y entregas tu primer pedido. Entonces, ese inventario de ese pedido llega al CEDIS y del CEDIS se distribuye a las diferentes tiendas, ¿no? Pero si tú no te aseguras de que el producto, además de que llegue a las diferentes tiendas, pueda sacarse de la bodega y se pueda exhibir en el piso de venta para que lo pueda ver y lo pueda comprar el consumidor, probablemente esos inventarios no van a rotar. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es garantizar que la exhibición se logre de manera adecuada en el piso de venta. De manera tal que eso va a llevar a que el producto lo tome el consumidor, lo suba a su carrito y lo compre, ¿no? Y una vez que lo compra, pues eso afecta a tus inventarios en cada una de las diferentes tiendas donde fueron distribuidos. Y lo importante aquí es que tú puedas estar revisando el nivel de inventarios que tienes para poder ser oportuno en el pedido de resurtido. Y entonces que el ciclo de venta continúe. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca del ciclo de venta, porque no me puedo detener ahorita a platicar todos los detalles, yo les sugiero que entren a profesionalesretail.com, que es nuestro blog, y ahí van a encontrar muchos ebooks y contenidos de notas en donde van a poder ahondar en este tema del ciclo de venta. Tenemos ebooks que hablan exprofeso del ciclo de venta. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes una promoción, ¿no? Un descuento, un 2x1, etcétera, ¿no? Bueno, esa promoción es temporal y normalmente incide a la venta del consumidor, es decir, motiva que el consumidor se vea influido para poder comprar más producto, porque hay una promoción. Entonces, ahí va a rotar de manera más acelerada tu inventario. Por lo tanto, eso puede tener un efecto en tu proceso de resurtido. No es lo mismo mantener el ciclo de venta con los niveles de rotación y venta al consumidor final normal que cuando tú inyectas una promoción. Entonces, ¿qué necesitamos tener ahí? Una comunicación oportuna y eficiente entre los equipos que dan servicio al punto de venta y que llevan la activación de la promoción en el piso de venta y los equipos que se encargan de la planeación del resurtido, los equipos de ventas, de manera tal que el ciclo, que es la visión integral, sistémica de la venta al menudeo, la podamos ver como una visión compartida, de manera tal que no hay exclusión de responsabilidad, pero tampoco hay señalamiento de potenciales culpables, sino se trata de un único equipo que está buscando lograr objetivos comunes. ¿Cuál es el objetivo común, tanto de trade marketing como de ventas? Que el volumen de venta crezca, vender más piezas. Si vendemos más piezas, logramos un mejor posicionamiento con el consumidor y por lo tanto empezamos a tener nuestro nicho. Si no somos capitanes de categoría porque no somos una empresa preponderante, lo importante es que encontremos ese nicho, ese espacio de consumidores que prefieren nuestro producto. Y con el tiempo probablemente crezcamos y logremos ser pues el capitán de la categoría si es que impulsamos de manera adecuada con inteligencia comercial nuestro negocio. ¿Y qué es la inteligencia comercial? Básicamente tomar decisiones con base en información, ¿vale? Entonces, esta es una forma de ver de manera sistémica el ciclo de venta. Ahora, también tenemos que ver de manera sistémica nuestra organización interna, ¿no? Fíjate, por ejemplo, trade marketing normalmente tiene algunos objetivos específicos, ¿no? Ventas tiene otros objetivos específicos y mercadotecnia otros objetivos específicos. Esto lo pueden ver en la parte alta del slide, ¿no?
Entonces ellos tienen sus propios indicadores del desempeño, ¿no? En algunos casos, algunos de estos indicadores son compartidos. Por ejemplo, la responsabilidad y el objetivo de medir días de inventario, el precio, por ejemplo, de exhibición al consumidor y los productos que no están rotando es una corresponsabilidad entre ventas y trade marketing. Y la que ven al extremo derecho, que es medir el retorno de las inversiones que realizamos para promociones, pues es más una responsabilidad entre trade marketing, que se encarga de que suceda en el punto de venta, y mercadotecnia, que se encarga de planear y definir en qué categorías, en qué canales, en qué temporalidades se llevan a cabo estas promociones. Invierten un dinero extra a lo que normalmente se invierte para la venta y se busca que ese dinero extra que se invirtió pueda retornar. Fíjate cómo ahí son 4 objetivos, no me voy a detener en los 4, pero son 4 objetivos que pueden ser compartidos entre una o 2 áreas del equipo comercial. Pero también hay objetivos comunes, que no importa de quién sea qué tipo de responsabilidad. Por ejemplo, el objetivo común, yo decía, es elevar el porcentaje del volumen de ventas sell-out al consumidor final. Eso lo mismo es importante para ventas que para trade marketing, que para mercadotecnia. Es un objetivo común. Y fíjate, ahí ya vas construyendo eso que hablábamos hace rato, que es una visión compartida. Ese indicador del porcentaje de crecimiento del volumen de ventas sell-out es algo que debería de estar intrínsecamente vinculado al desempeño y eventualmente inclusive a la remuneración variable que tenga todo el equipo comercial. Cuando tú no ves de esta manera los objetivos, tanto compartidos como los objetivos específicos, es altamente probable que te pierdas en los hilos de trabajo, en los cotos de organización de los cuales les hablaba hace unos minutos, en donde lejos de colaborar, muchas veces las áreas van a competir entre ellas para ver quién queda mejor posicionado con el jefe. ¿Les ha pasado en sus organizaciones? Ahora bien, ¿cómo logramos nosotros también, además de medir el desempeño y además de medir los resultados, cómo logramos tener un proceso de mejora continua? Porque acuérdense que de lo que se trata, según la 4ª disciplina de las organizaciones inteligentes, es incentivar el aprendizaje continuo, y el aprendizaje nos lleva justamente a la mejora. Entonces, este esquema que ustedes ven es otra interpretación del ciclo de venta, pero con un ingrediente fundamental, que es, además de saber qué parte del proceso de suministro, desde que sale el producto de tu almacén hasta que el producto se lo lleve el consumidor a su casa, hay 4 pasos fundamentales en la distribución, el resurtido, la exhibición y la compra, que es muy importante identificar. Y en cada uno de estos pasos es muy relevante poder tomar información, tener datos y o evidencias que nos ayuden a conformar una sola fuente de información, para que esa fuente de información sea la que consulte todo el equipo comercial. Por supuesto, cada uno esa información la va a interpretar en función de su responsabilidad. Por ejemplo, mercadotecnia podría estar viendo información relacionada a los niveles de venta durante las temporadas específicas de promoción, de manera tal que puede su análisis llevarlo a medir el nivel de retorno de las inversiones que realiza. Trade marketing, por su parte, le va a interesar ver indicadores del desempeño del servicio al punto de venta y de los niveles de exhibición con base en un planograma que se necesita dentro de cada tienda, de manera tal que van a medir con qué frecuencia visitan las tiendas, si las tiendas que se están visitando se están llevando a cabo las labores de exhibición adecuadamente, y por supuesto saber qué efecto tiene eso en el sell-out, porque esto es muy dinámico. A veces vas a tener tiendas a las cuales les da servicio con un alto nivel de venta, que quizás van a llegar a un tope en donde se van a estacionar, y quizás vale la pena que en lugar de que visites esa tienda con cierta frecuencia, le bajes la frecuencia para poder tener tiempo de visitar otras tiendas que tengan posibilidades de crecer. Y eso para trade marketing es muy importante. Y ventas, sobre todo, se va a encargar de tener inventarios saludables. Días de inventario que no bajen de 15 días de inventario,
que no vayan más allá de quizás 90 días de inventario, de manera tal que en ese rango sabemos que no vamos a tener riesgo de devoluciones, mermas, caducidades, pero tampoco vamos a tener el riesgo de caer en agotados e impactar en la venta perdida. Entonces, si te das cuenta en estos últimos 3 slides, lo que estoy ilustrando es cómo tú puedes estimular el poder tener una visión sistémica del ciclo de venta para poder establecer objetivos comunes que te ayuden a nutrir una visión compartida, poder obtener información, conformar una sola fuente de información, de inteligencia que te permita estimular el aprendizaje colectivo. Y por supuesto, hay 2 disciplinas individuales de las cuales hablamos, que es el dominio personal y los los modelos mentales, se me estaba olvidando, que debemos de también motivar a que de manera personal cada uno de nuestros colaboradores pueda mantener vigente. El dominio personal es la voluntad para hacer nuestro trabajo con excelencia y los modelos mentales es el pensamiento crítico para mantenernos siempre preguntarnos por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bien, con esto estamos prácticamente concluyendo. Yo antes de esto quisiera hacerles 2 recomendaciones. Uno es que visites nuestro blog en Profesionales Retail. Miren, aquí se los voy a presentar rápidamente. Es este sitio, profesionalesretail.com. Y como les decía, aquí van a encontrar, por ejemplo, la más reciente nota es la de Shopper Marketing, una visión alternativa. Pero tenemos este ebook justamente que estamos impartiendo en este webinar, Enfoque, Colaboración y Pensamiento Sistémico, los valores de las organizaciones inteligentes. Está en formato de ebook para que también ustedes lo puedan bajar sin costo y lo puedan consultar. Y bueno, muchos más, ¿no? Aquí tenemos otro ebook, el posicionamiento de los productos en la era del postcapitalismo, que fue parte del webinar que dimos hace un par de meses. Ahorita les quisiera recomendar mucho esta nota de la globalización al nacionalismo económico. Es una nota que habla mucho y es muy vigente de los fenómenos en temas del comercio internacional que se están dando actualmente y que, por supuesto, al ser un fenómeno sistémico de nuestro mundo global, está afectando también la manera en la cual las organizaciones en México y en general la industria del consumo se está moviendo, ¿no? Y donde se abren muchas oportunidades, pero también se presentan algunos riesgos, algunas amenazas que bien vale la pena mantener en mente, pues para poder adecuar mejor nuestros enfoques de negocio, ¿no? Entonces, bueno, esto es la primera recomendación. La segunda recomendación es que puedan conocer nuestra plataforma de inteligencia comercial. Esta plataforma es Go Retail. Aquí también les voy a presentar rápidamente el sitio. Entonces, aquí ustedes van a poder encontrar la información descriptiva de para qué les ayuda una plataforma de inteligencia comercial como Go Retail. Principalmente está enfocada a profesionales de la industria del consumo. Ahorita aquí ya, de hecho, pusimos un video que describe en cuestión de 2 minutos qué es lo que hace nuestra plataforma. Decía yo que va orientada a ayudar a las áreas de mercadotecnia, de ventas y de trade marketing a través de esto que les platicaba yo del ciclo de venta. Y bueno, en fin, aquí van a poder encontrar, si ustedes scrollean, digamos, o navegan esta página, van a poder encontrar toda la descripción relacionada, ¿no? Les haría esas 2 recomendaciones. Y finalmente, ya para poder concluir, les voy a dar algunos puntos que vale la pena recordar de lo que vimos el día de hoy. El primer punto es, comprender el todo es imposible, pero la curiosidad te va a impulsar para construir tu propio concepto del todo. Es decir, no nos estresemos, aquí no se trata de ser sabios, pero se trata de ser con humildad, pues curiosos, que podamos todo el tiempo estar curioseando en estas preguntas que les comentaba, ¿no? ¿Por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el nivel de trascendencia de nuestro trabajo? ¿A quién le estamos siendo útiles? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos falta por aprender para poder perfeccionar nuestra labor? Esa parte es fundamental para poder comprender o tener un concepto de nuestro todo y a partir de ahí poderlo extrapolar a pues otro tipo de dimensiones que pueden ser hasta un tanto esotéricas, pero que siempre nos dan una guía, ¿no? Bien, segundo, no podemos explicar qué es el todo, pero como les comentaba yo, sí podemos sintonizarnos con él
para poderlo percibir y para poder interactuar, ¿no? Y cuando hablamos del todo, reitero, hay muchas dimensiones. Un todo es estos fenómenos de relocalización del comercio global que se están dando. Eso puede ser el todo. Tratar de comprender ese todo puede ser imposible. Sin embargo, sí podemos sintonizarnos con esos fenómenos para poder interactuar con él, para poder acomodar y para poder encontrar nuestro lugar como negocio dentro de todos estos cambios que se están dando de manera inevitable, ¿no? Y que obedecen pues a intereses pues todavía más globales, más poderosos, tanto a nivel de empresas preponderantes como a nivel de gobiernos hegemónicos que están tratando de encontrar también un equilibrio de fuerzas, ¿no? En esto que hoy en día se llama la multipolaridad, ¿no? Tercero, nuestra mente tiene un gran poder transformador, tanto del contexto como de nosotros mismos. Recuerda que según el Kybalión, el todo es mente, el todo es mental. Entonces, el poder controlar o decidir qué tipo de pensamientos queremos adoptar de la vorágine que nos ocurre todos los días en la cabeza, nos va a ayudar a tener mayor serenidad, mayor enfoque y lograr tener mejores resultados personales y también a nivel colaborativo en nuestras organizaciones. El cuarto es, las organizaciones jerárquicas limitan el aprendizaje colectivo e individual. Sé que esta parte puede invitarlos a decir, bueno, renunciemos a la jerarquía, pero es algo muy complejo, es algo muy paulatino que puede venir, que puede pasar en el futuro, inevitablemente. Pero sí creo que es importante que nosotros en nuestro foro interno podamos comprender que dentro de nuestra posición de responsabilidad en una organización no estamos para servir a un jefe. En realidad estamos para servir algo más allá, a un colaborador o un colega, a un cliente interno, pero también a un cliente externo, de manera tal que podamos encontrar trascendencia en lo que estamos haciendo. Quinto, es mejor ser profesional en nuestro oficio que un profesionista en el papel. Sexto, el contexto económico y social de la actualidad nos exige a las empresas transformarnos en organizaciones inteligentes. Es decir, esto de lo cual hoy he hablado no es una alternativa para poder lucir mejor ante nuestros potenciales clientes. No, es algo muy interno de nuestra organización para podernos reinventar y para poder afrontar de mejor manera todos estos retos de un mundo VUCA, ¿no? Sí saben ese término VUCA, es decir, un mundo que cada día es más volátil, más incierto, más complejo, pero sobre todo también más ambiguo. Es un mundo muy dinámico, en donde si nos mantenemos en la burocracia que nos representan las organizaciones jerárquicas, va a ser muy difícil podernos adaptar. Y la alternativa, la opción desde adentro de nuestras organizaciones es convertirlas en organizaciones inteligentes. Y para cerrar, la última frase que diría, una organización inteligente es aquella capaz de aprender colectivamente. Y eso es de lo que se trata y por eso es muy fundamental que podamos conformar una sola fuente de información, una sola fuente de verdad que pueda ser compartida por todo el equipo comercial y es parte de lo que nosotros hacemos aquí en Paxia. Y finalmente, pues decirles que nos quedamos siempre pues muy agradecidos con ustedes y muy a la orden de si nos quieren contactar a través de nuestros diferentes medios, ya sea la página de nuestra empresa, la página de la plataforma Go Retail o nuestro propio blog. Nos pueden seguir también en LinkedIn como Paxia-Medio Information-Medio Technologies. Y a mí me pueden escribir a mi correo que es muy simple, es ricardo@paxia.mx y con todo gusto pues voy a estar ahí siempre disponible para poder atender pues preguntas, sugerencias, solicitudes, etcétera, que nos quieran hacer. Por lo pronto pues les agradezco mucho el espacio. Gracias Diego, gracias a todo el equipo de GC1 y pues quedo atento si hay alguna pregunta que quieran que podamos platicar. Muchas gracias, Ricardo. Me parece que por el momento no hay preguntas. Volvemos a lanzar la invitación a nuestros participantes a generarnos cualquier duda que tengan al respecto.
para que con gusto nos puedas ayudar a contestar. Mientras aprovecho el espacio para reiterarte el agradecimiento a nombre de GC1 México por participar nuevamente con nosotros en estos espacios, siempre brindando temas que son de gran valor para nuestros asociados. Nuevamente, Ricardo, Iván, gracias por su participación. Me parece Muchas que no hay gracias. preguntas. No sé igual si por el momento quieran darnos algún comentario final para cerrar esta gran sesión. Sí, claro, pues los invitamos a todos para que también puedan interactuar con nosotros. Sé que parte de lo que hoy se trató puede tener como un dejo de mucha reflexión. Espero que se haya impactado de esa manera, pero también, bueno, si hay comentarios, alguna pregunta, alguna retroalimentación que nos ayude a mejorar, siempre será bueno. Y si tampoco hay ahorita ese momento, pues están los medios que están en pantalla para que nos puedan contactar. Y bueno, sí, por supuesto, nos veremos en la próxima. Hemos preparado un siguiente webinar que seguramente estaremos impartiendo en breve. Estén atentos pues a las redes sociales de GC1, de Paxia, de Profesionales Retail y seguramente por ese medio se van a enterar. Así es, estoy seguro que de alguna forma esta conversación ha generado alguna duda, que estoy seguro que no tardarán en ponerse en contacto con ustedes. Y bueno, para nuestros asociados, aquí Ricardo nos comparte sus contactos para que los tengan ahí como referencia y no duden en buscarlos. Y así es como menciona Ricardo, tenemos una serie de webinars ya programados con distintos aliados, entre ellos Paxia, así que estén atentos para que puedan estar presentes en una plática más, como lo estamos viendo el día de hoy. Y pues si no hay algún otro comentario, pues creo que podemos dar por concluida esta sesión. Nuevamente, Ricardo, Iván, gracias por la participación y por siempre la disposición por estar participando con nosotros en estas sesiones. Muchísimas gracias. También Muchas el gracias. agradecimiento. Perdón, adelante, Ricardo. Gracias. Que estén muy bien. Les agradezco a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas, muchas gracias y también el agradecimiento a todos nuestros asistentes el día de hoy. Estén al pendiente para de los demás webinars que vienen en camino. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Bye bye.